Mira, has hecho una pregunta que está relacionada precisamente con la charla de hoy, porque hablaremos de las claves universales para la interpretación de los mitos y leyendas de la antigüedad. Las fábulas, los mitos y las leyendas creadas por los pueblos y culturas antiguas del mundo se pueden interpretar siguiendo unas claves comunes desveladas por las enseñanzas rosacrutes. No solamente por las enseñanzas rosacrutes, sino por toda escuela esotérica auténtica que se cree. De una manera o de otra. Eso no hay vuelta de hoja. Pero claro, ponemos las enseñanzas rosacrutes porque precisamente ha sido la última que ha sido dada y entonces es la que habla con más claridad y con más sencillez para poder desvelar todos estos misterios. Todos los pueblos de la antigüedad siempre han tenido sus historias, sus mitos, sus leyendas. Todos estos mitos y leyendas, todos, si tenéis la precaución de tener en vuestra casa o ir a cualquier librería, hay sintetizado de los mitos y leyendas de todos los pueblos. Y todos veréis como hay un principio de la creación que viene a ser por el estilo. Todos vemos como un héroe que liberta a un pueblo oprimido, que tiene que pasar por una serie de aventuras, una serie de peligros y una serie de circunstancias hasta que al final acaba coronándose con el éxito todo su trabajo y en el cual al final la paz reina en el mundo y los poderes legales son restituidos a la sociedad, porque todo siempre ha pasado por alguien, por un usurpador de aquellos poderes que le ha quitado el poder legítimo al rey que le corresponde. Entonces ha reinado la sombra, el terror, la miseria, una serie de factores hasta que vuelve el heredero legítimo y entra en lucha y pone en orden y se vuelve otra vez a reinar la paz y la tranquilidad. Yo os he traído aquí un libro en el cual a mi mitología griega y romana, que hay una serie de personajes que todos están diciendo lo mismo, y hay una muy importante que son los 12 trabajos de Hércules, que son el paso no es ni más ni menos que el paso del sol por los 12 signos del zodiaco. Pero esos 12 signos del zodiaco nos están enseñando una serie de trabajos a realizar. No que estos trabajos se tengan que realizar necesariamente, sino que a través de que el sol va pasando por los 12 signos del zodiaco, los seres humanos están impulsados a hacer una serie de cosas. Por eso nos encontramos que estamos más activos en una época, estamos más interiorizados en otra, y esta parte la reservaremos para el final. Max Heindel, a través de la filosofía rosacruz, también tocó esto de los mitos y las leyendas. La prueba la tenemos que el segundo curso, cuando terminéis, los que estéis con el primer curso, el segundo curso está dedicado precisamente para desvelar los misterios de los mitos y las leyendas, pero Max Heindel, en vez de tocar mitos y leyendas de anterior al cristianismo, que son todas las leyendas griegas y romanas y egipcias, él ha desvelado los mitos y leyendas relacionados con los mitos que salieron a partir de la venida de Jesucristo. Y así tenemos que casi todo el segundo curso de filosofía, que son 40 lecciones, habla del mito de Fausto, habla del mito de Parsifal, que no es ni más ni menos que los caballeros de la busca del Grial, el anillo de los Nibelungos, Tannhäuser, Lorenz, y también ocupa una parte a desvelar en el curso de Biblia, una parte también lo dedica a hacer una interpretación esotérica de la Biblia, que no quiere decir que sea la única, sino hay varias facetas de interpretación de la Biblia. Y también, como es natural, también toca los 12 hijos de Jacob, que los 12 hijos de Jacob no son ni más ni menos que los 12 signos del zodiaco. Y veremos para el último día, que es muy bonito, para el próximo sábado, veremos la analogía que existe entre el mito interpretado de los 12 hijos de Jacob y de los trabajos de Hércules.
O sea, fijaros bien, a través desde la era Atlante, que la humanidad consiguió un desarrollo muy grande, estaban los grandes misterios, entre comillas, porque no se puede decir grandes misterios, sino solamente explicar la historia del alma humana. Los antiguos iniciadores y los hermanos mayores y las jerarquías divinas, todo el drama de la evolución del alma humana a nivel individual y colectivo tuvieron la delicadeza o la grandeza o la visión de hacer personajes y circunstancias de los diferentes elementos que compone la complejidad del alma humana. Hoy día la mayoría de la gente de Occidente está muy asustada y muy perdida, porque cuanto más sabe, cuanto más vivencia, más compleja se siente a sí mismo. Más incógnitas, más preguntas. La gente sencilla y materialista de hace 700, 800 años, nada más que tenía unos impulsos, o mejor dicho, antes de la venida de Cristo, en la época del judaísmo, hace 3.500, 4.000 años, había un poder instituido, por decirlo de una manera, que era del dueño del mundo estaba repartido en 3 o 4 poderes, y el pueblo lo único que se dedicaba era a comer, a vivir y a pasárselo bien. Los más adelantados eran escogidos en las escuelas iniciáticas, pero era una minoría muy pequeña. Pero desde la venida de Cristo, la conciencia humana ha dado un paso de gigante. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que este paso de gigante ha abierto nuestra conciencia a nuestras propias complejidades. Y entonces, en la antigüedad, todas estas complejidades que todos llevamos dentro fueron relatadas a partir de personajes, circunstancias y luchas. Y todo esto está relacionado, por decirlo de una manera, con los diferentes vehículos del ser humano y sobre todo con las emociones del ser humano. Porque en las emociones es donde está la madre del cordero. La mayoría de todas las leyendas y mitos, casi todas, han sido una versión diferente de la explicación de los 12 signos del zodiaco. Y así como, repito, los 12 hijos de Jacob son unas fuerzas que encierran los signos del zodiaco, con la ventaja de que el Antiguo Testamento, de estas 12 impulsos espirituales, estados emocionales que llevamos dentro, lo hace bajo una vertiente positiva, o sea, nos habla de los signos en positivo, de la cualidad en positivo que desarrollan. Los 12 trabajos de Hércules hablan de lo mismo, pero de los signos en su parte negativa. O sea, como por ejemplo, cuando uno de los trabajos de Hércules fue limpiar las cuadrigas de los caballos, y él hizo desviar 2 ríos para limpiar las cuadrigas de los excrementos de los caballos, es el signo de Acuario. El signo de Acuario que antes de que nosotros podamos despertar definitivamente, tenemos que limpiar todo nuestro subconsciente. Hasta que no limpiemos todo nuestro subconsciente con las aguas puras que han de dar en la era de Acuario, nosotros no daremos el paso de la luz. Mucha gente se cree que en la era del Acuario, como por arte de magia, las conciencias se van a transformar por arte de magia. No es verdad. En la era del Acuario lo que pasará es que habrá una serie de vibraciones, una serie de corrientes más especiales, más fuertes, una llamada diferente. Y todos aquellos que estén, no que estén preparados, sino que en vidas anteriores se hayan molestado y estén casi a punto de florecer, captarán estas energías de Acuario, y entonces esta corriente de las aguas puras para limpiar los excrementos de los caballos, pues entonces nuestro subconsciente quedará limpio y entonces podemos despertar el Hijo del Hombre, que es lo que dijo Jesucristo, que cosas más grandes que yo haré. Pero no quiere decir
fijaros bien que ese milagro ocurra. Que hay muchas escuelas esotéricas que sí que lo dan por hecho. De que en la era del acuario vendrá como una varita mágica y todo el mundo se convertirá. El que no esté preparado, pues no. Si pensamos fríamente, vemos que la naturaleza no obra así. O sea, que hay personas que siguen corrientes esotéricas y todavía esperan varitas mágicas. Están esperando que alguien o algo haga el trabajo que tiene que hacer, cuando en realidad es un problema nuestro que tenemos que realizar. El libro mitológico por excelencia, el nuestro, que es el que estamos educados, es el Antiguo Testamento. Es la Biblia. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y yo he separado una cosa para que veáis que hasta los mismos apóstoles dicen que lo que hay aquí es alegórico. Lo que pasa es que es un libro que hace tiempo que hemos dejado de leer y tendríamos que releerlo en nuestros ratos libres. Fijaros bien. Las cartas, porque el apóstol esotérico por excelencia es Pablo. ¿Eh? Y fijaros en la carta a las Gálatas, que es el versículo 21 y tal. Y le dice una comparación bíblica. Decidme lo que queréis estar sujetos a la ley. ¿No habéis leído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la mujer libre. Mas el de la esclava nació según la carne, al contrario el hijo de la libre en virtud de la promesa, lo cual son cosas alegóricas. O sea, ya te dice este hombre que la historia de Abraham es alegórica de arriba abajo. Pues si la historia de Abraham es alegórica, todo es alegórico de principio a final. Los iniciadores de la antigüedad que siempre, y las fuerzas espirituales que han estado vigilando para que la evolución del ser humano siga por los cauces, inventaron todos estos mitos para grabar en el subconsciente una serie de imágenes para que se transmitiera de edad en edad, hasta que llegara a un punto que el alma humana estuviera a punto para poder leer e interpretar. Hoy día, por ejemplo, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, hay muchas parábolas que se entienden ya con suma facilidad, pero hay parábolas que resultan extrañas, como en el Génesis al principio, cuando dije que amaneció el segundo día. ¿Cómo es posible que el día primero amaneció al atardecer y después la mañana? ¿Cómo es posible que el día empiece por la tarde y no por la mañana? Eso quiere decir algo. O sea, que para poder empezar a entender esto, primero, hay que haber el alma ya tiene que ser vieja, evolucionada, por decirlo de una, tiene que haber vivido muchas vidas y tiene que haber llegado a un punto en el cual diga que la vida es algo más que este mundo. Luego tiene que llegar a un punto que tiene que ser muy curioso en la investigación. Y tiene que tener la capacidad de hacerse preguntas, él mismo. Y esas preguntas mirar de buscar la respuesta. Y luego leer con atención y con concentración aquellos pasajes en los cuales hay contradicción. Y claro, en el momento que en un lugar te dice una cosa y en la página siguiente te dice lo contrario, y otra más allá vuelve al principio, quiere decir que aquello que no es un orden cronológico y que aquello nos está lanzando una serie de mensajes y una serie de verdades relacionadas con el desarrollo espiritual. Quizás al año que viene pues podríamos dedicarlo a interpretar todo lo que es los pasajes bíblicos relacionados con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Max Singer dejó muchas cosas, por decirlo de una manera, en todos sus libros, sobre todo en preguntas y respuestas. Hay muchas cosas relacionadas con la interpretación bíblica, y luego hay en el curso de Biblia también interpreto mucho, pero es tan ingentemente grande el Antiguo y el Nuevo Testamento que realmente él no tuvo tiempo de decirlo todo. Y han venido autores después, han desvelado cosas más adelante, y yo estoy seguro que
irán viniendo cada vez personas que sean capaces de interpretarla. Pero la interpretación, creedme que es una cosa bien sencilla y bien clara. Pero para poder interpretar todo esto hay que tener las claves. Y entonces las claves, ¿cuáles son? Si nosotros empezamos a conocer un poco ya de la filosofía Rosacruz, nos diremos que nosotros tenemos pensamientos, tenemos emociones, como tenemos un espíritu, que es el que ha fabricado el cuerpo y el que está demandando la experiencia en este mundo terrenal. Tenemos una conciencia que nos da la capacidad de distinguir el bien y el mal. Y nos damos cuenta de que el meollo de la cuestión y todos nuestros problemas están provocados en el mundo del deseo. Y la gran lucha y la gran superación que tenemos que hacer y el gran esfuerzo tiene que estar orientada a la purificación de las emociones. Porque el deseo, daros cuenta que cuando nosotros queremos algo para conquistar algo en este mundo, el comprar una casa de alquiler, o el tener una familia, el tener un trabajo para llegar a una posición, tenemos que hacer un gran esfuerzo y un gran sacrificio para conseguir aquello que conocemos. Por eso todos los mitos y las leyendas están enmarañadas y representadas en grandes luchas, en grandes monstruos en los cuales nos tenemos que enfrentar. Y entonces, volviendo otra vez a poder interpretar los mitos y las leyendas, estos grandes almas nos dejaron la clave en cosas sencillas, en cosas en las cuales el ser humano, con arreglo a las cortas luces que tenía, que pudiera él interpretar y fijarse. Y dijo, si hay algún curioso o algún investigador, se dará cuenta que observando la naturaleza, el medio del entorno, podrá sacar muchas cosas en consecuencia. Y si vemos todos estos relatos, vemos que está lleno de animales. Los animales, todo, fijaros bien, todo animal que salga en un mito, que vuela, está relacionado con la mente. Todo animal que salga en un mito, que esté relacionado, que flota sobre el agua, está relacionado con la conquista de la espiritualidad. En los Hechos, en el Nuevo Testamento, uno de los pasajes que explica era un día de tormenta y Jesucristo pues flotaba por encima de las aguas. Los caballeros del Grial, el símbolo que tenían en el pecho era un gran cisne. El cisne es un animal que tiene la capacidad de volar, tiene la capacidad de flotar por el agua, por encima de las aguas, y tiene la capacidad que tiene un cuello muy largo, que es capaz de sumergir el cuello bastante a fondo y es capaz de poder ver y alimentarse de las cosas que hay en el centro. Por eso el cisne es uno de los animales representativos de la pureza y de la conquista espiritual, porque es un animal que tiene los poderes del aire y del agua. Entonces, todo animal que sirve para ayudar al hombre en su faena, como pueden ser, por ejemplo, los caballos, y está el famoso unicornio con el... Hola, buenas. Está el famoso unicornio con aquel cuerno, que eso sale en muchas leyendas. El caballo está relacionado con los deseos. Cuando en el Apocalipsis de San Juan hay referencia a un caballo negro, un caballo rojo que vienen los ángeles montados. O sea que los caballos están relacionados con las emociones. Cuando salen los animales que rastrean por la tierra, como puede ser la serpiente, por decirlo de una manera, las salamandras, los dragones, todos estos están relacionados con los poderes de los señores de las tinieblas. Pero los poderes de los señores de las tinieblas no quiere decir que sean malos, sino son los señores de la mente.
Y todos los animales que salen metidos en las cuevas son los que están relacionados con el subconsciente total del ser humano. Porque una de las primeras cosas que te das cuenta conforme vas adelante en el camino es que resulta que tu vida está movida por tu subconsciente más que por tu propio consciente. Esa es la primera que te das cuenta. Tus reacciones, o sea que sabéis vosotros que una máxima ocultista dice: hombre, conócete a ti mismo. Quiere decir eso, que primero tienes que empezar a conocerte a ti mismo. Y lo primero que te das cuenta es que toda tu vida está movida por fuerzas subconscientes que no saben ni qué va ni de qué viene. Y la prueba más grande la tenemos cuando entramos en el mundo del sueño a dormir, que allí la anarquía ya es total, por decirlo de una manera. Porque hay unas fuerzas subconscientes que te están dominando y te están dirigiendo toda tu vida. Una vez que ya uno empieza a darse cuenta de lo que se va cociendo en el interior del ser humano, entonces es cuando ya se empieza a estar en condiciones de empezar a conocer esos enemigos, empiezas a conocer todas esas tendencias, una serie de animales que están dominando tu vida por completo. Si vamos un poco más adelante y empezamos ya a estudiar según qué pasajes de los antiguos mitos, entonces veremos cómo es un libro que cada vez se va siendo más abierto. Y por ejemplo, hay historias en las cuales todos los diferentes personajes que salen se están refiriendo a uno solo, a las diferentes fases por las que el alma humana pasa antes de llegar a la coronación de la conquista de la espiritualidad. Y por aquí también, que se me ha olvidado puntearlo, me parece que San Mateo o San Marcos, me parece que habla del renacimiento de Jesús. Dice que Jesús, desde Abraham hasta Jesús, hay 40 generaciones. O sea que el alma que era Jesús antes de llegar a la perfección para dar lugar a la fuerza crística, tuvo que renacer 40 veces. Unas veces, y está explicado, todos los personajes principales del Antiguo Testamento son los diferentes renacimientos de Jesús hasta llegar a la culminación. Así vemos que el renacimiento anterior de Jesús fue Salomón. El renacimiento anterior de Salomón fue David. Luego hay una serie de personajes que se pierden, que salen muy poco, que lo vas buscando en el Antiguo Testamento, que salen muy pocas de esos, pero realmente están nombrados los 40 personajes y empieza la historia crística, empieza con la existencia de Abraham. Pero tal y como hemos leído, ya vemos que Abraham es alegórico, por lo tanto, todos los personajes que le siguen hacia adelante es alegórico. Entonces no son reales, ¿no? No, Los personajes. se mezcla la realidad con la alegoría. Es como ¿cómo te diré yo? Los personajes míticos que llega a la fama, y llega un momento que la fama les supera y empiezan a crearse leyendas sobre aquello. Abraham realmente existió, pero la historia que explican no la explican. Es correcta en los puntos fundamentales, por decirlo de una manera, pero todo el acompañamiento de todas las circunstancias está mezclado, los hechos reales de personajes que vivieron, pero con circunstancias alegóricas introducidas dentro. Es lo que hay que explicar. Pues bueno, estos personajes de nuestro interior tan salvajes que no podemos controlar, ya hemos dicho que os quede. Cada vez que en una historia salgan animales que vuelan, están relacionados con la mente. Los que flotan sobre las aguas es la conquista de la espiritualidad. Los que viven en el fondo del mar son los que están dentro de nuestros sentimientos. Y los que viven en el fondo de la tierra, que son
monstruos, personajes míticos, los más grandes, son las fuerzas que están relacionados con la parte subconsciente y con la parte más brutal y más anímica del ser humano. Y para poder, vamos a ver de dónde vienen estos personajes. Si cogemos el concepto Rosacruz, esto de las 777 encarnaciones, vemos que el mundo físico está dividido en dos esferas, que es la experiencia en el mundo físico, que es sólido, líquidos y gases, es una esfera. Y la esfera del mundo etérico es aparte, aunque nosotros sabemos que el mundo etérico corresponde al plano físico, pero está separado. El mundo mental es igual. La región del pensamiento abstracto está separada del concreto. O sea que la región del mundo concreto tiene una esfera diferente y la región del mundo abstracto tiene otra esfera diferente. Pero la del mundo del deseo no tiene esfera separada. Pero tiene divisiones, ¿no? Tiene divisiones, pero es la misma esfera. Sí, esto lo entiendo yo. ¿Qué quiere decir? Que al ser la misma esfera, si esa separación se hubiera hecho a su debido tiempo, que hubieran las esferas, el bien y el mal, bueno, bien y el mal, no me gusta decir esa palabra, pero para que me entendáis, no lo toméis literalmente, sino entre comillas, el bien y el mal estarían separados. Y ahora, sin embargo, caminan juntos, por decirlo de una manera. Están mezclados. Y nuestra obligación es separar el bien y el mal, porque algo hubo, y posiblemente no se ha dicho nada sobre eso, posiblemente uno de los trabajos del ser humano sea la separación, separar el bien y el mal, para que el mal quede en una esfera completamente diferente a otra, para que no distorsione la evolución del cosmos a su debido tiempo. Pues entonces nos encontramos lo siguiente. Nos tenemos que remontar a la época de los ángeles caídos. El ser humano de los mundos superiores está recibiendo continuamente una cantidad enorme de energía y de vitalidad para crear. Pero es tanta nuestra capacidad de absorción, como está en las etapas primarias, no tiene la fuerza suficiente para poder tragarse y alimentarse todo el alimento que nos viene de las fuerzas de arriba. Entonces, en el universo, como nada se pierde, esas fuerzas no aprovechadas bajan a la región del mundo del deseo, al infierno y al purgatorio, con el fin de que ese alimento desperdiciado, no aprovechado por el ser humano, sea administrado y sirva de alimento a los ángeles caídos. O sea que ellos se alimentan, o sea, por eso los perros, cuando veis películas así muy exageradas de magia y de cosas de estas, el perro siempre está relacionado con Satanás. Y cuando Satanás se mete en el cuerpo de los perros, literalmente, fijaros bien, literalmente el perro es el más significativo exponente de las fuerzas inferiores que administra el alimento que nosotros no podemos administrar. También están los dragones. Bueno, en la leyenda de San Jordi y en toda Europa hay muchos países que tienen de patrón de San Jordi. Podríamos sacar buenos ejemplos de la leyenda esta. Y porque todo el Mediterráneo, toda la parte, como aquí en España ha habido una fusión muy grande de religión judaica y arábica, aquí sobre todo en todo lo que es el Levante y todo el Mediterráneo, el pueblo ha absorbido todas estas tradiciones ocultas, esotéricas y estas leyendas, y es lo que ha dado resultado que todo el Levante estamos de fiesta siempre. Celebramos la Navidad, celebramos la falla de San José, que es la entrada de la primavera,
Ahora, por la parte de Murcia y Almería se celebra la fiesta de la Cruz, que es la fiesta de las cruces son adornadas de flores, que es la fiesta realmente de los Rosacruces, porque en Caravaca hay un templo templario, que es la famosa cruz de Caravaca, que en fin. Mira, yo os puedo decir que todos los ocultistas del mundo entero han tenido una pasión muy especial por venirse a estudiar y a seguir las huellas de la tradición esotérica tan grande que he metido en España, desde los Pirineos hasta el Estrecho de Gibraltar. Toda esta franja, Cataluña, Valencia, Castellón, Murcia, Almería, está lleno de una riqueza extraordinaria. Todo lo que aquello no absorbemos, por eso la verdadera función hoy día, los perros antes en las casas estaban para comerse las sobras, que era la verdadera función. Ahora, lo inferior lo hemos subido a la categoría de reyes. Y hacen comidas especiales para ellos, los mimamos, los metemos en las camas, los cuidamos mejor que a muchas personas. Si alguno tiene animales... Ahora ya sé yo porque no me cuadra ni mi perro. Me lo encontré en la calle. No, yo también tengo gatos, he tenido perros, pero los tengo en casa y están en su sitio. Lo cuido bien, Sí, eso, pero no soy hipócrita. Y como no soy hipócrita, pues para que me salga una caricia, madre mía, a veces pienso, pobre animal. O sea, el representante de los... Literalmente a veces cuando... Yo actúo con muy buena fe, pero cuando veo que la cosa se desmadra, digo, a este le tengo que echar los perros. Echar los perros quiere decir que voy a sacar mi naturaleza inferior y voy a actuar inferiormente para poder aquello ponerlo en orden. Porque a tu enemigo nada más que lo puedes combatir con sus propias armas. Vale. Puede hacer una fe. De todo eso hablaremos, que hay cosas muy interesantes de conducta. Pero yo creo que hay perros y perros también. No, eso es la representación de lo de abajo. Yo tengo una cría, que bueno, es una cosa especial, y cada vez que se acerca un perro, el perro se hace pis donde sea, que el perro sale a la calle y se hace pis, en la casa no se hace nunca, y con las niñas que se hace. Por eso digo que no todos los animales a lo mejor. No, todos los perros es la representación de eso. Lo que pasa es que los perros están domesticados y eso nos enseña espiritualmente de que el hombre está por encima de los ángeles caídos y obedecen al ser humano. Lo que pasa es el ser humano tiene que mandar y obligar a los perros, no que el perro mande en ti. Que es muy diferente, porque en realidad nosotros con nuestra labor tenemos, de la misma manera que Dios cuando nacemos pone a nuestro lado un ángel de la guarda, también pone al diablo al otro, lo pone, tenemos uno y uno, pero nuestra obligación es liberar al otro, o sea que con nuestro trabajo humano nosotros a los ángeles caídos los vamos a liberar, que estamos por encima de ellos. Lo que pasa es que hasta que por eso todas las enseñanzas de la filosofía Rosacruz no solamente nos ayuda a descubrir los misterios normales, nos ayuda a descubrir todo el trajín y toda la historia que está ocurriendo dentro de esto. Pues fijaros bien, no solamente en el mundo del deseo, en la parte inferior, hay 3 regiones. Por lo tanto, hay 3 categorías de ángeles caídos. Dicen los anales que los que están en la parte más baja, la más densa, que es la más oscura, son los rezagados de ellos, y que muy difícilmente, posiblemente, se queden rezagados para siempre. Los que están en el segundo y en el primer nivel, estos son los que son guardianes, o sea, guardianes nuestros para tentarnos. Por decirlo de una manera, son los que están al servicio del hombre para hacerlos tropezar una y otra vez. Pues estos 3 niveles ocurre lo siguiente, y están representados estos 3 niveles
están representados en la antología por la cabeza y la cola del dragón. No es lo que la gente dice que allí está nuestro pasado kármico y no. Son los agujeros, la cabeza y la cola del dragón, son los agujeros negros que ahora la ciencia moderna ha descubierto de que en el universo hay agujeros negros, que parece ser que por allí hay centros de oscuridad, que por allí la materia, y se imaginan los astrónomos que por allí van a parar a otra dimensión o lo que sea. En realidad esa deducción hasta cierto punto es razonable. Aquello es todas las energías que son utilizadas para la creación de mundos y de universos y de seres conscientes que no son aprovechadas, porque la energía creativa es tan grande a nivel cósmico que es como el Sol. El Sol solamente aprovecha el planeta Tierra un 10% de la vida y de la energía que manda. El resto se desperdicia. Pues bien, todas esas energías creadoras que se emplean para la construcción del universo, solamente, no nosotros, todos, aprovechan muy poco. Pues bien, esos agujeros negros que han descubierto los astrónomos son lugares por donde todas esas energías desaprovechadas son recaptadas y recicladas y vueltas a administrar otra vez. Hay una alquimia. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Hay en esos tres niveles del mundo del deseo inferior, es donde se van acumulando los desechos no aprovechados por el ser humano. Y entonces, lo que hacen los ángeles caídos es, el alimento nos resbala, no lo alimentamos todo, ellos lo recogen y nos lo vuelven a reintroducir a nosotros, pero al revés. Por eso la sociedad hoy día vemos que se mueve, cada vez se está moviendo cada vez más por las cosas torcidas y por las cosas erróneas. Y hoy día las cosas más antinaturales se están poniendo a la cúspide como si fuera una gran verdad. Y así la moral y la ética está desapareciendo por completamente el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque son energías desaprovechadas y se nos están introduciendo al revés. Y eso nos dice una cosa, que por eso hoy día la sociedad sufre más que nunca. Tiene más conflicto que nunca. Y cada vez irá sufriendo cada vez más. No que esto que le cueste. Lo llaman libertad. Hay más libertad, pero precisamente los de abajo se están poniendo las botas porque le están dando una libertad al revés. Pero al final ha de dar su fruto. Entonces, en estos tres niveles, como el exponente máximo del mundo del deseo son los animales, porque volviendo a echar mano otra vez a la filosofía Rosacruz, decimos que los minerales solamente tienen individualizado el éter químico y el vehículo material, no tienen más individualizado. Las plantas tienen individualizado ya el vehículo etérico y los animales tienen individualizado ya es el vehículo del deseo. Por lo tanto, nuestros antiguos instructores, cada vez que tenían que hablar de nuestros conflictos emocionales, lo reflejaron todo a través de los animales. Y por eso todos estos personajes se tienen que enfrentar con grandes monstruos marinos. Tenemos la leyenda de Jonás, que estuvo 3 días en la barriga de la ballena. En fin, tenemos... ¿Quién fue aquel que los leones no se lo querían? Era San Esteban, ¿no? Daniel, los leones no le hacían daño, porque era tan santo que los leones pues no le hicieron nada. Y vemos, allí donde veamos un animal, se está haciendo la historia de que el alma humana en un momento determinado se está enfrentando a una de esas bestias que está relacionado con el mundo del deseo. Las serpientes, que tienen tanta fama en la civilización egipcia,
La serpiente, ¿qué podéis sacar de la serpiente vosotros? ¿Qué puede representar? Venga, la imaginación. La energía. Venga, la imaginación. La sabiduría, dice hoy. No es la sabiduría. La sabiduría es el amor. Es la inteligencia. José, ¿puede ser la astucia? ¿La astucia? Bueno, no, hay que mirar las cualidades de lo que es la serpiente. Porque es muy cauta la serpiente. Los egipcios tenían como dios a la serpiente, al cocodrilo. El otro día en un reportaje estaban diciendo que el cocodrilo no caza hasta que el sol no le calienta la sangre y le hace ver. Anda. O sea que el cocodrilo no caza hasta que no se ha calentado lo suficiente y entonces empieza a ver. Mientras que está frío es ciego por completo. Da la sangre fría. Y el coco los dioses, y todavía hay algunas tribus que tienen, como los tiburones, los delfines, lo tienen como dios. La serpiente era como dios. ¿Por qué escogieron, por ejemplo, los egipcios la serpiente? La serpiente tiene la forma de la columna vertebral. La serpiente es un animal que muda la piel. Por lo tanto, es el exponente del renacimiento del ser humano, que cambia la piel. O sea, yo os he dicho que dejó la pista de los animales para que a través de la observación del comportamiento de los animales él pudiera tener una pista y una analogía de lo que está ocurriendo dentro de su interior. Yo creo que, para no extenderme más, porque a lo mejor os podría complicar las cosas, los conceptos, pero la cosa es bien sencilla. Simplemente los animales representan nuestros diferentes estados emocionales, que son precisamente donde vino el conflicto a la expulsión, a la caída de los ángeles caídos. Se le tuvo que adecuar un lugar en el mundo del deseo para que ellos pudieran tener un espacio para seguir hacia adelante. Y como los animales son los exponentes del mundo del deseo y el conflicto viene precisamente de este lugar y de este hecho histórico, es por lo que la pista no la dejaron en animales por completo. Y así vemos, ahora podemos estar más en condiciones. Entonces el espíritu grupo evoluciona a través de los animales, ¿no? El espíritu grupo no, los animales evolucionan a partir del espíritu grupo. Bueno, al revés. O sea que son animales los que... Exacto, los egipcios tenían por costumbre de poner a los espíritu grupo en mitad personas y mitad animales. Las cabezas, de aquí para arriba eran cabezas y de aquí para abajo eran personas. Eso dando a entender que en realidad los animales los subieron a la altura de dioses y los adoraban, porque detrás de ellos había un arcángel. Que eso Max Heidel, la filosofía de los ángeles, dice: los arcángeles son los encargados de cuidar de las especies. Y dice Max Heidel que los que tienen vista etérica, sobre todo cuando ven los pájaros ahora en primavera que vuelan en bandadas, que hacen unos círculos y unas cosas muy bonitas, que el que tiene visión etérica ve la nube del espíritu grupo como envuelve a toda la colectividad de pájaros, y ellos se van moviendo al ritmo que la nube invisible, que ellos lo ven, pero que nosotros no lo vemos, están en movimiento. Y esa emigración de las aves hacia un lugar y otro, por eso los animales parecen que demuestren más inteligencia que los hombres, y es porque como todavía no han conquistado la individualidad y la capacidad de pensar, es grupal y están dirigidos por una entidad pues altamente desarrollada y evolucionada como son los arcángeles. Entonces, cada espíritu grupo tiene un número determinado de animales. Una raza, una especie. Una especie. Son millones. Millones, pues millones. Claro, millones. Sí. Y todos los que han desaparecido, como los dinosaurios,
de aquella época estuvieron a cargo de arcángeles que ya aprendieron lo que tuvieron que aprender a través de ellos y abandonan su trabajo. Pero un espíritu grupo nunca puede ser un ángel, ¿no? Un espíritu grupo es un arcángel. Es un arcángel siempre, ¿no? Arcángel. Pertenece a la categoría de... No, pertenece a la categoría de los arcángeles. Porque ellos son Se expertos, dominan el cuerpo. ellos son expertos en el vehículo emocional. ¿Y qué pasa sobre tu cuerpo Tener- mental? ¿Diferencia hay entre arcángel y ángel? Pues ahora ya puedes tener el libro, ya lo podrás leer. El ángel fue la humanidad en el periodo anterior. Nosotros estamos aquí, esto es el globo terráqueo, la Tierra, el mundo material, por decirlo de una manera. Nosotros somos los que ahora somos seres humanos, los que conquistamos la individualidad y la conciencia, y somos capaces de decir, yo soy, existo. Los animales no lo pueden decir. En el día anterior, el mundo más inferior era el vehículo etérico y los ángeles eran los humanos de la época. Eran los que conquistaron la individualidad y eran conscientes de ellos mismos. Y en el día anterior, los arcángeles eran los humanos de aquella época, conquistaron la individualidad y se hicieron expertos en el vehículo emocional. Pero nosotros somos superiores a ellos porque ellos no saben nada de la materia física, en absoluto. Nada. O sea que, ¿como si fueran más desarrollados que nosotros? No, empezaron a evolucionar antes que nosotros. Pero no bajaron hasta el mundo físico. Pero no bajaron hasta el mundo físico. ¿No qué quiere decir? Que No bajarán, ellos no tendrán esa experiencia. Ellos siempre estarán al servicio de otros, los ángeles. Nosotros mandaremos. Nosotros seremos dioses. llegaremos a ser como dioses. Dioses, en una palabra, no hay- sin miedo a decirlo. No, Sin ya. ningún miedo, ni ningún pudor. Nosotros siempre tendremos, siempre mandaremos. Tenemos la esencia y Mandaremos, porque somos los espíritus virginales que somos nosotros, somos los únicos que tenemos toda la cadena de mundos que existen en el plano de la creación. Los 49 planos los tenemos nosotros, que son 7 por 7, 49. No, bueno, Ya. niveles de vibración. Ahora, hoy es fácil de entenderlo. ¿Y el anterior qué era? ¿Cuál anterior? ¿Te has dicho? El de deseos y el mundo mental, los señores de la mente, los señores de las tinieblas. Que en esoterismo a los señores de la mente se le llama los señores de las tinieblas. Y Satanás no es ni más ni menos que Saturno. ¿Y esoterismo, la palabra esotérica, qué significa? Interno, está la palabra exotérico, que es una enseñanza externa, y está la enseñanza esotérica con S. O sea, cuando veas, mira, Ese es el externo. El prefijo es... No, pero está en los diccionarios. Esotérico. de las palabras. Y esto, esotérico. Viene de la palabra exótico. Esto es interno, es conocimiento interno que no lo puedes medir, no lo puedes tocar, no lo puedes a través de máquina, y esotérico es lo externo, el conocimiento que se puede adquirir a través de lo Y exótico también viene de que hay mucha gente que hasta esto tan elemental lo mezcla, que es un convento, ¿eh? Y si una persona que está acostumbrado a esto ve un cambio de estas palabras, ya te pierde, ya te coge dolor de cabeza. Lo desorienta. También No, ya lo desorienta más todavía. es igual, esotérico, el interno. O sea que lo que había y en el otro en el mundo mental. Por boda se perjudica a la persona. Bueno, más preguntas porque esto es muy denso. A la semana que viene será muy bonito porque entraremos en historia. La leyenda de Fausto, Es muy bonita. la leyenda de Fausto todo el mundo la conoce. Es el alma humana que busca y está tan cansado de buscar y no encuentra y decide vender su alma al diablo por tal de conocer. Eso es típico del signo de Virgo. Ah, sí. Sí. Cuando es que está con el sol en Virgo y está escrutando la naturaleza y quiere conocer sus misterios y no los encuentra y es tanto su ardor por conocer que sería capaz de vender su alma al diablo por tal de conocer lo que él busca y no se le puede dar por otros caminos. La historia ya es la que más se sabe, por decirlo de una manera. Hay muchos puntos esotéricos, que es como cuando viene
Lo bueno el es diablo, cuando entra, y que como que tiene salir la por el estrella de pozo. 5 puntas puede entrar, y luego cuando le pide la sangre para firmar el pacto, porque es el vehículo del ego, es el vehículo del ego, la sangre es la representante de la divinidad que todos llevamos dentro, y le pide que selle con sangre, pero cuando se quiere ir no puede salir, porque la estrella de 5 puntas le impide salir. Y le dice, toda alma y todo espíritu tiene que entrar, tiene que salir por la misma puerta que entró. Y claro, le tiene que dar la vuelta, y entonces cuando la estrella de 5 puntas se pone al revés, que es el símbolo de la magia negra. O sea, cuando él entra, el pentagrama está al derecho, y entonces entra por abajo, y entonces para salir le dice que si no cambia el pentagrama no puede salir. Entonces le tiene que poner el símbolo, por eso ahí denota que lo que ha hecho ha sido magia negra para poder conseguir una serie de poderes. La leyenda de Parsifal es muy bonita, porque es la historia de los caballeros del Grial, que es toda la búsqueda del Grial, lo que significa la lanza, o sea, toda la historia, que es muy bonita. La película esta de Excalibur es una mezcla, es un complemento de todas estas obras de Barnes hechas una sola historia con los caballeros del Rey Arturo. Luego está el anillo de los Nibelungos, que está relacionado con la era Atlante y el amanecer de la mente del ser humano. Luego está Tannhäuser, que era un trovador, y aquí es la leyenda mítica de los prejuicios del amor pasional y terrenal. Salen ahí una serie de elementales, y la diosa Venus es un elemental del amor, pero de la parte inferior. Está relacionado muy bien, da una explicación el por qué la mujer tiene que ser respetada y tener los mismos derechos del hombre, porque el ego lo mismo renace en un cuerpo de mujer que en un cuerpo de hombre, y si queremos, cuando yo nazca mujer y quiero que me respete, ahora tengo que respetar, porque eso es la ley de la correspondencia, es la defensa de los derechos de la mujer, al 100%, por decirlo de una manera. Tannhäuser era un trovador que estaba enamorado de la pasión terrenal, y nos dice que en la época medieval los trovadores eran los encargados de difundir el conocimiento esotérico de la época, y es un personaje que se mezcla en un torneo para cantar de los trovadores. Tienen que hacer un canto relacionado con el amor. Tannhäuser hace canciones de amor terrenal y su oponente hace canciones de amor, es muy bonita. Y Lorelei es el caballero del cisne, y todos están relacionados son historias muy bonitas. Max Enders tocó precisamente estas y no tocó las otras, aunque en todos sus libros tiene cositas sueltas, como que dando a entender que era conocedor, pero no se centró en explicar los mitos y las leyendas antiguas, sino que se ha centrado en explicar el mito que ha salido después del cristianismo, que fue a partir del renacimiento de Christian Rosacrude en el siglo XIII, que es cuando a toda Europa se le dio un empuje, y explica precisamente estas historias. Esto es la base fundamental del segundo curso, pero también está el libro. Y el libro es... ¿cómo se llama el libro? A ver, espera. Se llama Misterios de las Grandes Óperas. El Misterio de las Grandes Óperas. Así me parece que está... Es muy bonito porque... No. El misterio, a ver... de las grandes óperas. El Misterio de las Grandes Óperas. No, es Recolecciones de un místico, filosofía de las grandes... Está en dos partes, No, el Misterio de la... Es un libro pequeñito. Estaba Viene por a aquí ser... antes. Puede ser, es un librito así, más o menos como este. Es muy simpático y muy ameno de leer. Quizás es el más gracioso, porque estás como leyendo cuentos, por decirlo de una manera. Está muy bien explicado. O sea que a veces nos quedamos con el concepto Rosacrude del cosmos, pero hay una cantidad de libros pequeñitos que profundizan. Pero esto del misterio de las grandes óperas, esta mañana lo estaba repasando. Habla de todas esas historias. Sí, todo, ¿no? El misterio de las grandes óperas habla
de la leyenda de Fausto, que la explica todos los personajes, todo lo que pasa y todo. Parsifal lo que representa, o sea, lo desvela, no te deja nada oculto, te lo desvela por completo. Todos estos personajes quedan descritos. Bueno, preguntas. Luego, otra cosa. Estos personajes, bueno, estos animales que representan la lucha de la superación del alma humana de la materialidad, también nos puede servir de pista, una vez que lo sabemos, para interpretar los sueños. Porque en el mundo de los sueños es donde más cercano estamos de todo esto. Pues si sueñas con agua o sueñas con... Claro, sí. Con espadas, ¿no? Con espadas, con tormentas, claro. O sea, y la mayoría de las personas, y esos sueños los tenemos, porque Max Heindel dice que toda la gente, todos los que hemos nacido, estamos naciendo en Occidente, somos estudiantes de la Orden Rosacruz, todos, sin excepción. Aunque ahora estemos interesados en ello. Todos. Tarde más o tarde menos hemos sido iniciados. Porque la historia no tomas contacto con la Orden Rosacruz cuando estás en el mundo físico, cuando estás en los mundos